Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurelio Santos Méndez. Actualmente estamos cursando la materia de ecosistemas forestales. La presente tarea se refiere a la estructura y función de los ecosistemas forestales. Antes de iniciar el tema, es importante conocer qué es la biodiversidad. Como se ve en la imagen, la biodiversidad no solo se refiere a especies o número de especies que hay en un área. La biodiversidad es la variedad de forma de vida y sus procesos. La variedad y la diversidad de las especies en los ecosistemas se compone por tres componentes que interactúan entre sí. Los tres componentes de la biodiversidad en los ecosistemas forestales son la composición, la estructura y la función. La composición se refiere a cómo están compuestos los ecosistemas, que pueden ser de diferentes especies de organismos o individuos relacionados entre sí. La estructura es la forma en que los grupos de organismos ocurren o se presentan en los ecosistemas, el cual se divide de dos formas: la arquitectura y social. El componente de función se refiere a las funciones que realizan los individuos o organismos que se encuentran en un ecosistema. Los tres componentes mencionados están relacionados entre sí. Todos los organismos presentes en un ecosistema interactúan en el medio físico, así como los demás organismos presentes, interacciones fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas. Sin especies, no existirían ecosistemas. Los procesos del ecosistema se verían deteriorados. Por ejemplo, si no existieran las víboras de cascabel, que se alimentan de ardillas o ratones, los cuales consumen las semillas de las plantas, la regeneración natural se vería afectada. He aquí la importancia de las interacciones de las especies, donde algunas salen beneficiadas, otras perjudicadas, por el beneficio de impacto en su caso es neutro. Pero estos tres componentes mencionados son afectados por actividades humanas, las cuales son las responsables de las extinciones masivas de especies provocadas por cambio en el uso del suelo, la destrucción de hábitats, cambios en los ciclos biogequímicos o invasiones biológicas. Otro ejemplo muy evidente que ha promovido cambios en el tipo y en la distribución de las especies es la introducción de especies exóticas, observándose en algunos casos que estas introducciones pueden aumentar la diversidad de especies de un área, pero en muchos casos cambian características tanto físicas como biológicas, desplazando a las especies nativas. Por otra parte, es importante conocer y predecir cuáles son los efectos de la diversidad de las especies en el funcionamiento de los ecosistemas y para poder establecer comparaciones entre ecosistemas. Es por esto que se han agrupado a las especies en un término menos amplio, basados en características taxonómicas, morfológicas, fisiológicas y sus atributos fenológicos, sobre todo en aquellos atributos relacionados con el tamaño de la planta y el uso de recursos, clasificando a las especies en grupos funcionales, las cuales juegan el mismo papel en mantener y regular los procesos del ecosistema. Esta clasificación dependerá del tipo de ecosistemas y del objetivo de estudio. Un ejemplo muy claro es en aquellas especies de clima templado, en exposiciones sur, que son terrenos pobres en nutrientes y de poca humedad, como se observa en la imagen, o profundidades menores o especies con el mismo clima, pero con exposiciones norte, donde hay más disponibilidad de humedad, suelos profundos y por consecuente mayor disponibilidad de nutrientes y diversidad de especies, o especies de zonas áridas o tropicales. Asimismo, las características cualitativas de las especies pueden influir en los procesos de los ecosistemas, como son las que controlan el flujo de energía,
la disponibilidad y reciclaje de nutrientes y que modifican el régimen de perturbación. En los ecosistemas existen especies claves consideradas como aquellas especies que ocupan la punta de la pirámide trófica y que ejercen un control sobre las especies que consumen. En el reino animal es muy notorio esto. Pero los ecosistemas pueden, pueden ser afectados por perturbaciones, las cuales pueden ser por un incendio forestal, plagas y enfermedades forestales, inundaciones, etc. Es aquí donde inicia la sucesión secundaria, donde las hierbas anuales, colonizan estas áreas quemadas, las cuales en su momento son plantas que dominan, pero con el paso del tiempo son dominadas por especies leñosas. Como conclusión, me gustaría comentar lo siguiente. En un ecosistema existe una gran diversidad de organismos que interactúan entre sí, donde las relaciones que se realizan pueden beneficiar o dañar a las especies o individuos, o en su caso, la relación es neutra. Desde mi punto de vista, sugiero promover e impulsar investigaciones de las diferentes interacciones que realizan las especies en los diferentes ecosistemas que tiene nuestro país. No es algo fácil, pero tampoco imposible. Los planes de manejo deben de considerar la biodiversidad, pero no de manera cualitativa. Lo mejor y más importante es considerar las interacciones o relaciones que tienen las especies en las unidades de manejo y predecir si éstas se verán afectadas por las acciones o técnicas silvícolas que se realizarán. Gracias.